La pregunta es fundamentalmente a los juristas, porque otras intervenciones han definido el 155 como golpe de Estado. La pregunta mía es: Cataluña, elecciones en Cataluña, 47,8%, sacan los partidos independentistas, que no tienen mayoría absoluta, y intentan en el Parlamento aprobar ley de transitoriedad, ley de referéndum, que el Tribunal Constitucional dice que es ilegal y continúan adelante. Además lo aprueban sin cumplir la mayoría que el Estatuto de Autonomía fija, que no es la mayoría tan simple. Después se lleva adelante una votación en un Parlamento cuando los mismos juristas de la Cámara en ambos sitios le han dicho que es ilegal, que va en contra de las normas del Estado. Porque yo lo que pienso es que todas estas actitudes se podrían calificar mucho más de golpe de Estado que la aplicación del 155. Eso, por eso no la pregunta, porque yo creo que se han saltado leyes, incluso desde el Tribunal Constitucional, con lo cual, bueno, pues tiene que haber un respeto a la ley. Evidentemente, el delito de sedición, pues, yo creo que es riguroso en el sentido que, como está redactado, se lo podrían aplicar a alguien de La Paz cuando hemos ido a parar un desahucio, por ejemplo, ¿no? Porque hemos hecho resistencia al funcionario. Pero sí me gustaría que me contara, porque hablar que el 155 es un golpe de Estado y lo otro no lo es, cuando la legislación, creo que es la Comisión de Venecia, creo que fue el Tribunal Supremo de Canadá, fija unas normas muy claras de que tiene que ser algo pactado, que tiene que ser acordado, que tiene que haber mayorías cualificadas, que aún así, si hay una parte de un territorio que no quiere ir, se la respeta. Quiero decir que para mí han incumplido unas cuantas cosas. Y ahora eso es a nivel legal, y ahora vamos a nivel político. Eso es una pregunta. Creo que habéis logrado un enfrentamiento casi fratricida en la sociedad catalana. Yo tengo familia allí y la están pasando muy mal. Y ahí sí que os pido una responsabilidad. Hola, buenas tardes. Voy a intentar ser lo más breve posible y voy a intentar decir el mayor número posible de cosas. Vamos a ver. Medio minuto. Vamos a ver. Aquí se habla de la aplicación del artículo 155. Vamos a ver, ¿no creéis vosotros que aquí el problema no es la aplicación concreta del 155, sino la propia existencia del 155? Me explico. Brevemente, esta Constitución tiene una serie de fallas democráticas. Primero, no poder elegir al jefe del Estado. Segundo, prohibir el derecho de autodeterminación de los pueblos, sea el 60, el 70, el 80 o el 100% quien decida la autodeterminación en ese pueblo. Tercero, un tribunal constitucional que no se engañen, señores, no es independiente, porque los propios magistrados están elegidos por poderes del Estado. Es decir, el Estado es juez y parte en sus políticas y en sus leyes, porque elige el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial elige a sus magistrados. De tal manera que aunque la actuación del Gobierno en el 155 no haya sido legal, lo va a enjuiciar un tribunal que han elegido ellos. Entonces mi pregunta es, brevemente, ¿no creéis que el problema no es no es la aplicación del 155, sino simplemente toda esa serie de fallas democráticas que tiene esta Constitución? Y una breve reflexión. No, las reflexiones cállatelas, hombre. No le quites el turno a otro de preguntar. Pero si yo no he quitado el turno a otro, si hombre, eran preguntas, no reflexiones. Y una breve reflexión. No va a haber ningún debate. ¿Sabéis por qué no? No va a haber ningún referéndum ni sobre monarquía, ni sobre derechos, ni sobre autodeterminación de los pueblos. ¿Sabéis por qué? Porque si lo hay, quedan desnudas esas fallas de la Constitución. Quedan desnudas. Y lo que quiere la casta es que esas fallas no queden al desnudo, para que así el pueblo siga engañado, a través de unos medios de comunicación también controlados por ellos. Muchas gracias. Ya que está aquí al lado de eso. Iba a responder por alusiones, porque aunque la pregunta no iba para mí, todo iba para mí. Me refiero porque solo se ha hablado con respecto al golpe de Estado, que yo he mencionado lo del golpe de Estado a través del 155, entonces por alusiones iba a responder, pero aquí el compañero ha hecho una respuesta perfecta, entonces no voy a repetir. O sea, ha sido un golpe de Estado precisamente por esas fallas democráticas que tiene la Constitución, entonces no voy a entrar. Solo una cosa, para que haya un pacto, como se ha dicho, tiene que haber voluntad de pacto por la
las dos partes, y por parte del Estado español no ha habido ninguna voluntad. Y solo 3 cosas rápidas. El señor Puigdemont sí ha sido votado por la gente, era el número 4, creo, en la lista por Girona, y era diputado en el Parlamento. Sí, claro, pero bueno, es un sistema parlamentario, no se elige directamente nunca, ni en el Estado español, al presidente. Los 2 Jordis suben a la furgoneta a petición de la propia Guardia Civil para decir a la gente que se vayan. Está grabado, dicen váyanse de aquí para que puedan salir una vez que han acabado los trabajos, porque mientras no acaben el trabajo que están haciendo dentro no hubieran salido tampoco. No es que se les impida salir, es que no habían acabado, y cuando acaban se les propone que salgan, no quieren salir, y la propia Guardia Civil les pide que suban a la furgoneta. Esto está grabado, hay imágenes, ¿vale? Y por último, el señor Puigdemont sí no es prófugo, sí se ha presentado delante de la justicia del juez belga, por tanto está controlado, no ha huido a ningún sitio. Bien, y ya está, solo era esto. Gracias. Y por ahí, Jesús. Por favor, ser concisos en las preguntas y es que no nos queda tiempo. Un consejo primero, por lo que habéis estado planteando, que plantea la realidad perfectamente lo que ha sucedido, aconsejaría para que la parte que no se ve, leer Sade, Maquiavelo, Spinoza, Marx. En este último va la pregunta. Marx decía una cosa, en fin, aclara perfectamente lo que estamos viviendo. Entre 2 iguales decide el más fuerte. 2 iguales son 2 sujetos que se contraponen, en este caso el sujeto político de Cataluña y el sujeto político llamado Estado. Ahí va la pregunta. Yo creo que en un momento determinado, cuando el referéndum y los días posteriores, quizás la fuerza más fuerte, ¿no? El más fuerte era el sujeto político catalán. Después, lógicamente, y por eso juegan en lo que ha dicho una de las ponentes, con la audiencia y el Tribunal Supremo, en función de que han vencido, pueden permitirse bajar la mano. ¿Qué? Caballero. Preguntas, por favor. Sí, 2 preguntas súper breves. Primero, para ti, vamos a ver, ¿no llama la atención que al mismo tiempo que enjaulan a gente en Cataluña sin sentencia firme, estos días el Constitucional haya suspendido el ingreso en prisión por lo que están condenando en el Santo a Blanquerna? ¿No da la impresión? Yo soy profano en la materia. 2, plantea una cosa muy interesante. El Constitucional dice que cabe hasta una república en España. Yo creo que estamos perdiendo una batalla ante el gobierno, porque el propio Constitucional, con sus limitaciones que todos sabemos, dice que incluso cabe cambiar cuál es el sujeto político titular de la soberanía. El truco todos lo sabemos, la reforma constitucional, pero que cuando habla Rajoy parece que es ilegal plantear una solución como se plantea ahora en Cataluña. Muchas gracias. Y a ver, más por aquí que no sé quién es. ¿Alguien más? Sí, aquí el compañero, sobre la fila. Bueno, soy miembro de la Asociación de la Comuna. Nosotros lo que nos preocupa especialmente es que toda esta situación que se ha creado con la aplicación del 155, todo este estado de shock que se crea ahora mismo en toda la sociedad, un poder central muy autoritario, como todos sabemos, lo está utilizando y lo va a utilizar para la restricción de derechos fundamentales. Ya lo estamos viendo. Por ejemplo, uno que se ha visto inmediatamente es la intromisión del Estado central en las instituciones, el funcionamiento de las instituciones que toman decisiones o que están gobernadas por mayorías políticas que no le gustan. Es que no ha sido casualidad que se ha intervenido el Ayuntamiento de Madrid, que se están interviniendo una serie de instituciones a raíz de todo esto, como una política de centralización autoritaria cada día más. Y luego, con respecto a otro tipo de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a manifestación, la interpretación que se hace del delito de sedición es verdaderamente muy preocupante, porque se considera sediciosas las manifestaciones masivas y tumultuarias. Eso es muy impreciso para empezar, pero además tiene un componente muy importante, y es que una manifestación, a partir de ahora, una manifestación
en contra del gobierno o en contra de los poderes establecidos, si es masiva será considerada sedición, será considerada sediciosa. O sea que todo va a depender del número de gente. O sea, si la manifestación, por muy ilegal que sea o muy contrario al gobierno o a la autoridad que sea su finalidad, es de muy poca gente, pues no importará, eso será permitido. Pero si hay una rebelión ciudadana, pongamos por ejemplo que mañana se lleva a cabo una medida muy impopular, imaginemos algo relacionado con las pensiones o cualquier cosa de estas, que provoca que todo el mundo salga a la calle, eso puede ser considerado un delito de sedición, porque es una manifestación masiva y tumultuaria. O sea, yo interpretaría que si prospera esta interpretación, les da de alguna manera esa posibilidad. Y ya digo que además lo que veo es que el gobierno central, a partir de ahora, y al calor de todo esto, se va a intrometer en el funcionamiento de todo tipo de instituciones que actúan de una forma contraria a sus intereses. Este gobierno lo va a hacer. La próxima vez me vas a escuchar. Digo algo, pero es que claro, hay tantas cosas. No, totalmente, lo que estoy diciendo al final es que es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Por ejemplo, el 155 se cuestionaba su existencia. En todo caso es una medida extraordinaria, pero como medida extraordinaria tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva. Y ahora se está diciendo, por ejemplo, que esto no se va a acabar, es decir, que se defiende que no hay que poner límites, que esto... Después, una cuestión que quería comentar, que es de derecho penal, que no se ha dicho, y yo me he dejado muchas de constitucional, gracias por haber comentado. Claro, el hecho de organizar un referéndum no es delito, porque justamente se modificó el Código Penal para eliminar el hecho de organizar un referéndum como delito, y por lo tanto toda esta construcción que se ha hecho a partir de la desobediencia, que justamente lo que se hizo es esta reforma de 2015, que yo creo que un poco de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, para dar órdenes a las autoridades catalanas y justamente al Parlamento, como decía muy bien Begoña, impidiendo que se debatieran distintos temas en el Parlamento. Es decir, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional desde 2015, en 2014 recordaba lo de la democracia no militante. Se puede defender cualquier idea. El derecho a decidir, dijo, es una aspiración legítima a través de los procedimientos. En 2014. En 2015 ya hay esta reforma y empiezan estas sentencias en que la jurisprudencia sirve para impedir que se pueda debatir en el Parlamento de Cataluña determinadas cuestiones. Y es que es todo el cúmulo de sentencias e incidentes de ejecución van en esta línea, ¿no? Es decir, que esto yo creo que es muy importante. Después, claro, no sé, ¿no? Cuando se decía aquí, ¿no? Todos tenemos responsabilidades, bueno, claro, yo no veo como política, evidentemente que no defiendo toda la gestión política, pero sí que hay una cuestión que yo creo que es importante, que la cuestión... Bueno, del referéndum, ¿no? Yo en este punto, ya no como jurista, pero creo que si no, en el punto del referéndum, ¿no? Aquí sí, que se fue más allá de la Constitución para que la gente, y toda la gente, pudiera expresarse, y la movilización ciudadana, protegiendo para que todo el mundo pudiera votar, o sí o no, partiendo de esta idea de que el referéndum en sí no es un delito. Y esto se modificó el Código Penal y la propia exposición de motivos justificaba que no era un delito organizarlo, menos participar, por lo tanto. Y no sé, habría muchísimas más cosas, pero sí lo que se comentaba al final para mí es muy preocupante, porque se están saltando, ¿no? Se está justificando, es decir, estamos oyendo en Cataluña ahora, es que el que defienda la independencia, esto ya va a ser... ¿Cómo el que defienda? Es que claro, ya la libertad de expresión está siendo limitada hasta unos límites bastante sospechados, ya no el tema de los profesores, ¿no? Si se podrá limitar la libertad de cátedra, ¿no? Es decir... No. Yo creo que sí, que la sensación que tiene la gente, yo estoy hablando de que hay un ambiente de que realmente parece como si la libertad de expresión ha hecho como un retroceso, porque, como digo, el propio tribunal, y lo dice muy claro, es una democracia no militante y se puede defender todas las ideas. Y yo digo a nivel político, no a nivel jurídico. Mira, el discurso que hay un poco ahora es de que determinadas cosas no se pueden ni decir. Y esta es una cuestión que, al menos la población, y ahora digo, estos son los últimos apuntes los hago más, la población lo siente, esta idea de que ya parece que no... Y esto, ya digo, no... Si me permites... Sí. Vamos a ver, lo que no se puede hacer o que no se debe hacer es trampa en el razonamiento, y menos engañar. Nosotros sabemos, Begoña y yo lo sabemos, lo que era enfrentarse con normas, y muchos de los
aquí presentes que prohibían incluso a los profesores a la hora de sus explicaciones en clase salir y mear fuera del tiesto, y esto fue una norma que se dictó en agosto del año 75 y sabía muy bien lo que significaba eso. Esto no es. Y lo que no se puede hacer, porque es engañar, es jugar exclusivamente con el tema del sentimiento. Bueno, vamos a ver si no hacemos trampas. Nosotros podemos jugar, que yo creo que sería el campo de juego, con que estamos en un conflicto político. Y estamos en un conflicto político, porque si intentamos mezclar tramposamente el conflicto político y el jurídico, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Vamos a ver. La primera disposición que tomó Zapatero, efectivamente, fue echar abajo lo que llamamos el delito anti-ley Dacal, que era el de convocar referenda, etcétera, etcétera. Lo echó abajo. Eso significa que no habría ninguna norma en el derecho penal para poder aplicar en situaciones semejantes. No, no lo significa, ni mucho menos. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. Uno, decir, sigue primando el derecho constitucional que tenemos o no. Yo he dicho antes, la reforma que se hizo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional me parece que fue una reforma tramposa, absolutamente tramposa. Pero, decimos, es la ley que está vigente. Si nosotros jugamos con el ordenamiento que está vigente y se da una orden en el sentido de que se considera que la convocatoria de ese referéndum contradice el ordenamiento constitucional vigente, podemos afirmar a continuación que hay un delito de desobediencia y no nos hagamos trampas. Otra cosa es que digamos que políticamente, y en eso estoy de acuerdo, a mí me horroriza que no se pueda expresar el derecho a decidir, pero ya no solamente en el tema independentista. Yo quiero que, igual que en otros países que no son sospechosos de izquierdismo, como Suiza o Italia, se puedan convocar referenda para decidir si se privatiza o no se privatiza la seguridad, la salud, el sistema de salud madrileño. Entonces yo quiero decidir eso y todo lo demás. Pero claro, lo que no podemos decir es, mire, yo no estoy de acuerdo en estos planteamientos políticos, entonces digo que eso no tiene fuerza de obligar, y entonces como yo considero que eso no tiene fuerza de obligar, pues no se comete el delito. Esto no es así. Entonces, dos o tres cositas más. Vamos a ver, las llamadas cláusulas de garantía en el ámbito constitucional, y tú de eso sabes mucho más que yo, con seguridad, de luego no son una cosa reciente ni esto es una cosa aislada. Tema distinto es que estemos o no de acuerdo con ella. Pero tiene un precedente que fue trágico, por otra parte, que fue el artículo 48 de la Constitución de Weimar. O sea, poco después de que la socialdemocracia alemana asesinara a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, etcétera, se dicta la Constitución de Weimar con una cláusula en el artículo 48 que permitía la sustitución de todos los poderes por el presidente del Reich en una situación de excepción. De esas cláusulas de garantía constitucionales, luego han salido otra serie, y no es extraño porque este 155 es copia de un precepto de la Ley Constitucional de Bonn. Entonces, se puede querer o no querer. El problema es cuando en un conflicto que es esencialmente político se mete esto, que no vale para eso. Es decir, si en un determinado momento el Parlamento de Murcia, que supongo que tendrá como asamblea, como comunidad autónoma, pues su Parlamento, pues toma la decisión de fabricarse una ley de acuerdo con la cual se termina de expropiar el agua a la gente de Castilla-La Mancha, que ya no puede ni siquiera beber en muchos pueblos y no sé qué, y se empecinan en ello, en un determinado momento el Estado va a decir, no, pues sigue usted, hombre, y convoco elecciones. La cuestión es saber diferenciar los conflictos políticos de los jurídicos. El problema es que se está atacando con una artillería jurídico-penal, se está atacando lo que es un conflicto político. Y no os engañéis. ¿Que ha habido malversación? Me juego el cuello. ¿Que se han utilizado fondos públicos en algún momento en el sentido que os decía antes? Con absoluta seguridad, carajo. Empezando por el centro este de telecomunicaciones, etcétera, que se están empezando a desencriptar las conversaciones. ¿Y que se va a reunir pruebas sobre eso? Seguro. Y no seamos ingenuos, no os quepa duda,
Pero el tema es que no es un conflicto jurídico, es que los penalistas no hacemos nada aquí. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese fondo del asunto, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Es verdad, lo del delito Ibarretxe, y es verdad que a lo mejor no se llamaba delito Ibarretxe porque fue un delito que se hizo para cuando Ibarretxe acudió al Parlamento español en defensa de la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación en el País Vasco. Entonces el gobierno de Aznar de la época dijo que hay que poner un delito para que Ibarretxe no pueda hacer de las suyas, y efectivamente la primera ley posiblemente de la legislatura de Zapatero se derogó el delito Ibarretxe. De todas formas, yo no estoy de acuerdo por una cosa, porque el Tribunal Constitucional con el referéndum de Cataluña lo que podía haber hecho era suspender sus efectos. Es decir, el Tribunal Constitucional puede decir esto es nulo, y como nulo es nulo. Y el Estado no es que lo impida, lo permita, mande, porque tiene que mandar. Hay un acto nulo en el que quieren participar 2 millones de personas que para el Tribunal Constitucional es nulo, pues es nulo. No hay que ir más allá, no había necesidad de dar más pasos. Y luego, a mí hay cosas que he visto, yo seguí, respondiendo a este compañero del principio, seguí por televisión el debate que hubo sobre la ley de transitoriedad y toda esta cosa, ¿no? Gracias a... bueno, la seguí. Y a mí no me gustó lo que vi, efectivamente, pero una cosa es que no me guste lo que vi y otra cosa es que se tache de falta de garantías en muchas cosas en las que el problema de la falta de garantías lo provocas tú. Es decir, se dice, es que, dice Rajoy, personalmente, en persona, es que no tenían junta electoral. Digo, pero sí tenían. El problema es que tú les dijiste que les ibas a poner una multa diaria de 18.000 euros a cada uno, y claro, a la gente le faltó tiempo para dimitir, como seguramente nos hubiera faltado a cada uno de nosotros, o a lo mejor no, a lo mejor como no tenemos los 18.000 euros diarios, pues nos había dicho, bueno, pues usted ponga multa que ya veremos cómo las pagamos, ¿no? Pero te quiero decir, no se puede decir que tú no tienes censo electoral legítimo cuando tú me has impedido acceso. No, te digo, porque aquí se habla de las garantías. Las garantías es precisamente lo que hace falta para que la gente se exprese. Y yo, que aunque soy mayor, he formado parte del 15M, en el 15M he aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido es que hay que dar la voz a la gente. Y hay que dar la voz a la gente para las cosas trascendentes, por supuesto. No vamos a hablar... Eso, yo creo que sí. A toda la gente, a la que está a favor y a la que está en contra, de forma democrática, participativa y con garantías. Pero el caso es que hay... Pero no fue así en parte por esta historia, ¿entiendes? No fue así pues porque se impidió que se ejercieran esas garantías. Si hubiera habido un referéndum pactado y con garantías, pues a lo mejor resulta que Cataluña seguía siendo parte del Estado español, porque si dicen, tú hablas de mayorías, minorías, pero eso luego es un juego además de difícil discusión, porque a veces las leyes también salen. Tú mira Trump, con cuánta gente elige al presidente de los Estados Unidos al final, pues muy poca. Es decir, y hay grandes decisiones que se toman en la vida de los pueblos con muy pocos sufragios. En las propias elecciones españolas a veces participa muy poca gente y eso no las invalida. Entonces, lo que no invalides para ti, no invalides para lo demás. Y una última cosa, para no comerme el tiempo, ahí se hablaba de gente a la que se suspende la condena y no ingresa en prisión, y gente que está en prisión. Y yo ahí quiero hacer un matiz que es muy importante, y además lo voy a referir a un hecho del que fui protagonista, y es que yo estaba dando una charla en Almería cuando el tema de los GAL, yo formaba parte de la Acción Popular contra el GAL, y fui a dar una charla a Almería y un militante socialista me preguntó cómo se compaginaba la presunción de inocencia con la prisión preventiva, porque si una persona es inocente, ¿qué hace en la cárcel? Y yo tuve que reconocer que efectivamente pues su argumento era un argumento de peso. Quiero decir que efectivamente es así. La diferencia entre los que asaltaron Blanquerna y
y la gente del gobierno y demás que está en prisión es que los unos están condenados y los otros están en prisión preventiva. Todavía son inocentes de todos los delitos, de rebelión, de sedición, de malversación y de todos los delitos que finalmente les quieran acusar. O sea que es un argumento más de peso para esto, aunque a mí, sinceramente, no me gusta en general la cárcel para nadie, ¿no? Y a veces los que mandan a la cárcel, yo hace poco le pedí a un juez de la Audiencia Nacional que fuera a la cárcel porque hay un artículo muy bonito de la ley de Alonso Martínez, y con esto termino, que es el 526 de la ley de enjuiciamiento criminal que hizo Alonso Martínez y que ahora quieren reformar, seguro que a peor, que dice que una vez por semana el juez de instrucción de la localidad, acompañado por un individuo del Ministerio Fiscal, visitará las prisiones de la localidad para ver a dónde manda la gente a los presos. Y desafortunadamente esto no se hace. No, yo solo decía que perdone, que no quería meter con el tema del derecho penal, que me ha parecido que lo parecía. Yo cuando he dicho esto, lo he dicho y he dicho, aquí no hablo como jurista, ¿no? Cuando he defendido la posibilidad que la gente quisiera votar, pero lo he dicho en este sentido, y evidentemente lo de la desobediencia, soy plenamente consciente de cómo se articula a partir de la ley orgánica, o sea que no quería en este sentido decir y sobre la libertad de cátedra justamente hice mi tesis doctoral, es decir que de eso sé bastante, porque la hice sobre autonomía universitaria y libertad de cátedra, y de momento la conservamos y lo podemos utilizar, pero realmente es discurso político. Aquí estaba yo no hablando como jurista, sino el discurso que estamos escuchando allí, ¿no? Y cómo la gente lo está sintiendo, que también es importante porque nosotros podemos de algún modo racionalizar jurídicamente, pero la mayoría de la gente no tiene estos instrumentos y lo vive de otra manera, los maestros, etcétera, etcétera. Es lo que quería decir, aquí ya no hablando como jurista, sino hablando lo que veo con la gente del entorno, ¿no? Cómo lo viven. Sí, si me permite, si termino en un segundo. Yo insisto en una cosa, no hay que engañarse en la argumentación. Lo de Puigdemont. Puigdemont se ha escapado. Pero ahora, ¿a quién le cabe duda? Se dice, bueno, pero es que él, en fin, decía mi compañera, es que su finalidad, mirad, hay homicidios, y no pocos, en los cuales el tipo mata a la otra persona no para matarla. O sea, su finalidad, su motivo de matar, no es matar, sino porque la quiere salvar. Porque vienen los extraterrestres y no sé qué, esos delitos que ha habido de cientos de personas. Pero mire usted, es que a mí me da igual. La pregunta que le voy a hacer es, ¿usted ha matado? Sí, pero yo quería, ¿ha matado? No me cuente historia. ¿Ha matado? Sí, he matado, homicidio. En el caso de... bueno, sí, bueno. Sí, fuera de la enajenación, excepto aquel caso en la Guyana, ¿te acuerdas? Que hubo como 500 que mató a un tipo. Cuidado con estas cosas. Pero a lo que me refiero es a este tema. En el caso de Puigdemont, dicen, no, pero es que se va a montar la cosa exterior. Sí, mire usted, mi pregunta, y desde las leyes de enjuiciamiento es, ¿usted se ha sustraído de la acción de la justicia? ¿Se ha ido? ¿Cómo que no se ha ido? Perdón, ¿cómo que no se ha ido? ¿Cómo que no se ha ido? Se ha ido. ¿Está en el territorio español? ¿Está a disposición de los jueces españoles? No. ¿Qué es? Y no nos engañemos. La cuestión es que se ha tenido que accionar la orden europea de detención y entrega. Igual que cuando se accionan las leyes de extradición. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué carajo? Pero está fuera. Es aquí. No os engañéis con este tema. Franco también se exilió. Claro. Y es muy parecido. Pero yo tenía una cosa clara. Cuando estábamos... Perdona. Sí, termino. Bueno, pero os estáis equivocando. Nada, muchas gracias a todas y a todos. No es eso. Muchas gracias a todas y a todos. Como el debate sigue de por sí, tendremos más. Nos podéis seguir en redes, a Madrileñas por el Derecho a Decidir, y os invitamos a participar. Muchas gracias.